el proyecto de emergencia pediátrica. Vamos a completar la información y con todo el análisis de nuestro compañero Mauricio Cantando, que estuvo allí, por supuesto, en el Congreso de la Nación. Hola, Mauri, buenos días. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo te ¿Todo va? bien? Sí, la verdad que fue una Te jornada. acostaste tarde, me imagino. Y terminamos 1:30 más o menos, 1:30, 2, o sea que de ahí lo que pude tardar en llegar. Sí, sí, aparte, no solo que termina tarde, que eso no Claro, es nuevo, sino sí. que lo impredecible de las jornadas, lo caótico que ha hecho este gobierno del Congreso, y no porque tenga minoría, porque no es la primera vez que pasa, Ujú. que un gobierno tenga minoría, hace que uno viva en una ruleta rusa viendo qué puede pasar, qué no puede pasar, porque hay estrategias sobre la marcha, y al gobierno no le sale ninguna. Está completando un año, el peor que yo Malísimo. recuerdo de un gobierno en el Parlamento, no solo malo, el peor, donde no tiene otra estrategia que resistir, no habla, no coordina con algún otro sector político para juntar una mayoría, y se come unos tremendos cachetazos, porque empiezo por el final. Claro. Ayer yo les dije, iban a Los decretos. intentar Sí. dejar la sesión sin quórum para que no se retome la investigación del caso Libra y no se aprueben los decretos. Claro. No le salió, No le Nada. salió. lo intentaron, la estrategia cómo fue, empezaron a levantarse, empezaron a buscar que los aliados se levantaran, y si había 128 se levantaba la sesión porque no había quórum, y llegó la cuenta a 135, No funcionó o la sea estrategia. que les voltearon los decretos. Si quieren, antes bueno, primero ustedes están hablando seguramente del de Garrahan, Sí, lo que es emergencia sanitaria sí. y el presupuesto universitario, proyectos que fueron aprobados y van al Senado. Recordemos, presupuesto universitario, muchos oyentes que trabajan en las universidades contemplan aumentos de gasto en funcionamiento y de personal retroactivos al último año, a la inflación, y a su vez una indexación a futuro. Y en guardias pediátricas es importante esto porque si bien el proyecto de ley surge por el Garrahan, no es sobre el Garrahan Claro. No es solamente, solamente sino para sobre todas las claro. guardias pediátricas. Bien. No sabemos cómo, pero la ley le obliga que de una u otra manera, Mireille, se cuide de que los salarios de los médicos en todo el país que atienden pediatrías estén cubiertos. Ahí puede haber una partida de emergencia. Esto también fue aprobado, y en los dos casos, como hubo quórum, fue aprobado con amplias mayorías, 2/3 casi en universidades, 2/3 en emergencia pediátrica y en residencias, como se dice, porque también se pide un aumento en residencias. Y en ambos casos, el gobierno no la tiene fácil para el veto. Yo le diría que ¿En el empecemos Senado a pensar, ¿no? está garantizada la aprobación de estos No, no proyectos? solo que está garantizado, Rocío, en Claro, el Senado 2/3 más fácil. claro. O sea, acá estamos, ya ni siquiera hablamos de la mayoría, que eso ya está de suyo, sino que en el Senado llegar a 2/3 es una situación más, o sea, pensemos que ayer el único bloque que acompañó al gobierno es el PRO. La UCR sorprendió, no sorprendió, no, porque debería de haber sido en los temas universitarios siempre, pero ayudó en la mitad del bloque a hacer la sesión por el tema universitario, y después, una vez que la sesión arranca, el mismo aliado te dice: yo no puedo estar votando en contra de estos temas y después tener problemas, y el número se agranda. Por eso la estrategia de diputados con estos temas es siempre evitar que haya quórum, de gobierno, perdón, de evitar que haya quórum en diputados, porque es donde puede trabar una ley. Una vez que hay quórum en diputados, lo hay en el Senado, y no sé, porque al no tener una alternativa, te dicen los aliados habituales del gobierno, no nos da alternativa, no nos queda otra que sumarnos a la oposición, y quedó en franca minoría, ¿no? Mira, bueno. Y además decíamos, bueno, esta serie de decretos que también fueron rechazados, ¿no? Entre ellos el del Banco Nacional de Datos Genéticos, INTI, INTA, sectores de la cultura. Sí, Rocío, te los enumeré acá los decretos porque la verdad que yo estaba Vos no tenías fe, Mauri. Ayer Claro, estaba dijiste, medio en hasta duda. acá no se va a llegar. claro, porque la estrategia la conocía. Sí. Esto ya ocurrió. Recordemos que en la última sesión se intentó aprobar todo esto y se rompió el quórum. Y bueno, estuve en el recinto viendo ya casi de medianoche Sí. cómo se intentaba nuevamente. Estuvo cerca porque igual, ¿eh? Sí. ¿O no? Sí, esto no se ve en la transmisión. Es bueno contar a la gente porque generalmente ellos, diputados muy
oficialistas que hacen bien su trabajo, en este caso Lilia Lemoine, se ponen a hablar y por ahí uno lo está viendo transmisiones, ¿qué está diciendo esta diputada? ¿Qué está diciendo? Están ganando tiempo, Claro. porque en el resto del recinto, por eso siempre son los que están dispuestos a inmolarse, ¿no? En el resto del recinto hay diputados oficialistas recorriendo las bancas y diciéndole a los aliados, váyanse, Vayan. y a su vez a la oposición no le puede faltar nadie, entonces pensemos que varios decretos fueron, que la cuenta llegó a 135, faltaban 6 más por la razón que sea, y se caía, pero no pasaron y fue media hora de darle vueltas y vueltas, de estirar el tiempo, de menos estirando el tiempo, y finalmente esto, a ver, antes de nombrar los decretos, recordemos, estamos hablando de decretos que tienen que ver con la ley base, que le permiten a Sturzenegger la posibilidad de suprimir organismos o cambiarle de funciones. Pero las delegaciones de Sturzenegger para hacer eso ya se terminaron. Se terminó. O sea que si esto se rechaza en el Senado, acá no hay veto, porque no hay es vuelta rechazo atrás. de decreto. Claro. No hay vuelta atrás. O sea que se puede caer todo el trabajo de Sturzenegger de este año del que tanto se jactó. O sea que enumeremos los decretos porque es importante, Dale. porque había gente esperando, inclusive, Sí, hubo un montón. llantos en la calle porque nadie esperaba que esto pudiera ocurrir. Mis El grupos, decreto mis grupos 4, teatreros, 62, Mauri, sí. ni te digo cómo estaban. Ayer a la noche, entre las 11 y la 1, mis grupos de teatro eran como, iban, venían, gritos, todo. Sí, claro, total. Y bueno, y después está el tema de los despidos, que había hay gente que estuvo trabajando 20 años, porque Exacto. la crueldad de estas medidas es que en muchos casos no se protegió a la persona como se había prometido. En algunos otros casos, me consta, sí se hizo, ¿no? El tema de, bueno, vos no te vas a quedar sin laburo, acá el tema es el organismo, vos no sos culpable. Sturzenegger no fue así. Sturzenegger no le interesó ese tema y había gente con 20 años que tenía trabajo hace 20 años y dejó de tenerlo. O sea que esa discusión va por encima de todo. Pero repasemos los decretos porque seguramente la gente, más de uno está interesado. 462 el número, pero es un dato menor el número obviamente, todo lo que tiene que ver con la modificación del INTA y el INTI, en este caso hay una eliminación de la autarquía, eso obviamente con este decreto va a... si en caso de que el Senado también lo rechace, vuelve la organización del INTI y el INTA tal como la conocimos. Bien. También la modificación de cultura de los organismos de cultura, lo que mencionaban recién, esto tiene que ver con organismos que directamente se eliminaban, como el Instituto del Teatro, el Instituto también de Personalidades de la Historia, como Perón y Irigoyen. Si el decreto se elimina, ese instituto tiene que volver a funcionar y tiene que volver a tener presupuesto. El Banco Nacional de Datos Genéticos. Se nos entrecortó un poquito, Lo completo, Mauri, Sí, porque se entrecorta un poco la señal. El Banco Nacional de Genéticos, ¿me escucharon? Sí, ahí sí. Bueno, estamos con problemas de conexión con el celu. Por ahí, si te ubicas en algún lugarcito con mejor señal. ¿Ahí también? Ahí va. A ver. Ahí vamos. Bueno, ahí está mejor. Y también, modificación del Banco Nacional de Datos Genéticos, decíamos, es otro de los decretos. Marina Mercante, es el decreto también de que cambia las condiciones de la Marina Mercante, y lo que tiene que ver con vialidad. ¿Cuánto vimos de gente protestando por la eliminación de la Dirección de Vialidad, de la Agencia Nacional de Vialidad? Bueno, ese decreto también fue rechazado. En todos los casos, repetimos, porque esto no es una ley, que si tiene veto 2/3, ya pasó con el decreto de fondos reservados a la CIDE, si esto va al Senado, que va a ir, el Senado ahora tiene la posibilidad de rechazar estos decretos, el decreto queda eliminado. Y les recuerdo que con el decreto de los fondos de la CIDE, nunca más existió ese decreto, hubo que hacer otros, con montos menores, pero al otro día el gobierno tuvo la plata. O sea, no es que no tiene efecto esto, a veces por ahí, por eso, si esto pasa en la misma situación en el Senado, los organismos de cultura al otro día tienen que estar funcionando, al otro día. Instantáneamente. También es importante el de Vialidad Nacional, Mauri. Claro, no sé si llegó a escuchar. Por ahí se recortó un poquito. Sí.
Sí, exacto, fue la última votación. El de Vialidad Nacional son dos institutos, porque una es la Agencia Nacional de Vialidad, en ese caso 138 votos tuvo, que fue mucho, recordemos con 129 hay mayoría, y bueno, y esta mayoría que el gobierno no pudo controlar, que tiene todos los bloques opositores, menos el PRO y la UCR, y al que ayer se sumó una parte de la UCR, pero que siempre estuvo al límite, 130, 131, y que fue volteando todos los decretos, salvo el de Marina Mercante, que tuvo pocos votos, el resto tuvo muchos votos. El resto bueno, pasó los 130, todos. el resto pasó a los 130 todos exactamente, lo cual es un dato de gran cachetazo que dio el gobierno. Recordemos también el otro dato, por si faltaba algo, el miércoles pasan por las comisiones los proyectos que piden los gobernadores. Ayer los gobernadores no estuvieron tan colaborativos, eso sí, pasó como se los había contado, salvo Martín Yarlora de Córdoba, el resto de los gobernadores puso un huevo en cada canasta, o dejó, inclusive los que sacaron la foto de la semana pasada, salvo Yarlora, el resto, por ejemplo Claudio Vidal de Santa Cruz, ni siquiera puso los votos para el presupuesto universitario, no sé cuál sería el grito federal. Claro. O sea, pero bueno, como esta mayoría se sostuvo, esto avanzó. El miércoles decían comisiones los proyectos para sumar fondos a las provincias. Sí. Tampoco pudo evitar el gobierno de emplazamiento. Sesión el 20 seguramente con ese tema y con un firme similar al de ahora, ¿no? Bien, bueno, entonces tenemos en vista el trabajo del día miércoles. ¿Y cuándo pensás que puede llegar a reunirse el Senado? Es una buena pregunta. Yo creo que primero había que esperar que pasara esto, porque nadie sabía el volumen de lo que podía ocurrir. Claro. O sea, podíamos ver el quórum. A ver, el quórum ayer nos olvidamos porque empezó y pasó todo lo que pasó, pero el quórum estaba medio dudoso, o sea, porque había varios, los gobernadores no querían mandar a sus diputados, o sea, podía no haber pasado nada de todo esto, o sea que por eso el Senado no tenía ningún plan. Yo creo que va a haber un apuro para que sea la semana que viene o a más tardar la otra. Bien. Porque está el tema del cierre de listas, pero me parece que vamos a tener un fin de agosto y una campaña electoral con mucho congreso. Picante, picante. Bueno, gracias, Mauri, completísimo como siempre, un abrazo grande. Muchas gracias. Mauricio.